Muy bien, mi hermano Brian. Son las 5:53 ahorita y hemos comenzado a estudiar la materia de la fe cristiana, uno de nuestros libros de nuestra escuela de teología bíblica, donde enfatizamos los 21 atributos de lo cual nosotros estudiamos en la Escritura Sagrada. Vamos ahorita en el 13, pero no es un atributo cronológico, un atributo el primero, el segundo, el tercero, no, sino de que lo hemos colocado en este orden nada más. Dios es santo. No hay duda alguna de que el atributo más sobresaliente de Dios que presenta las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, qué interesante, es la santidad. La santidad es la perfección de lo que Dios es y es acerca de lo que Él es en sí mismo. Y algo que es muy difícil de entender es este atributo, porque Dios es santo no por lo que hace, sino por lo que Él es. Nosotros traemos una naturaleza caída. Dios es santo. Es por eso que se nos hace difícil a nosotros poder entender lo que Él nos quiere enseñar. Dame un ratito acá. Listo. Esta perfección por sí sola es tal vez la más que se acerca a describir al Creador eterno de todas las características que posee. Algo que nosotros debemos de saber dentro del estudio de los atributos de Dios o las perfecciones divinas es que todos los atributos de Dios nos expresa su carácter. Amén. Si queremos conocer a Dios, debemos de conocer su carácter. Y los atributos como el que estamos viendo, Dios es santo, o Dios es justo, o Dios es amor, o Dios es autosuficiente, nos lleva a saber que nuestro Dios es recto, que nuestro Dios es honesto, que nuestro Dios demanda a su pueblo obediencia. Y eso es algo extraordinario. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros tuviéramos un Dios mentiroso, eso sería terrible. Si tuviéramos un Dios inmoral, eso sería terrible, porque no podríamos cambiar. Pero nuestro Dios es santo, nuestro Dios es recto, nuestro Dios es de amor, nuestro Dios es autoexistente, existe por sí mismo. Nuestro Dios es autosuficiente, no nos necesita. Todas estas características de Él nos da confianza de conocerlo, Mm. porque Amén. sabemos que Él nunca nos va a traicionar. Mm. Amén. Mm. Todos los atributos, si hablamos de un porcentaje, todos tienen el mismo porcentaje. No existe un atributo que sea mayor que el otro, pero todos descansan en la santidad. La santidad no es el atributo mayor, sino que Dios es justo porque es santo. Dios es el amor porque es santo. Dios es autoexistente porque es santo.
existe una separación de lo santo con lo creado. Pero Amén. la santidad no es mayor que la justicia. Levítico, que es el libro de lo cual se escribieron las normas, los mandamientos para la constitución del pueblo de Israel, Dios le dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles a ese pueblo, santos seréis. O sea, Dios en su esencia es santo. Él sabe que el pueblo no es santo, tiene la naturaleza caída el pueblo porque viene de los orígenes del pecado y de la maldad de Génesis 3. Pero Dios les demanda que sean santos, sabiendo él que ellos no pueden ser santos porque traen una naturaleza caída. Y dice, porque yo soy santo. Y da el nombre del pacto, porque yo, Jehová, soy santo. Da el nombre del pacto, da el nombre personal y de ahí dice su título. Porque santo soy yo, Jehová. Y de ahí viene vuestro Dios. Recuerda que habían muchos dioses. Habían muchos dioses. Y lo que Dios hizo al acercarse al pueblo de Israel en al pueblo de Israel en ese tiempo, era también para demostrar al resto de las naciones que Jehová es el Dios verdadero. Es por eso, es por eso, mi hermano Brian, de que el título Elohim es usado para diferentes dioses y aún para ángeles, porque no es un título propio como el nombre de Jehová, sino que él lo usa como título soberano en la creación para demostrar que él es el único Dios. Pero si te das cuenta, es un título que usan otros dioses. Y Jehová quiere hacerse notar que él es el único Dios y no los dioses de los paganos. Sí, amén, Ahora, pastor. él demanda y dice que sean santos como él es santo. Muy bien, aleluya. ¿Y ese pueblo fue santo? Pregunto. En un punto sí, ellos llegaron a ser santos. Si nos damos cuenta, vemos que es un pueblo que tiene grandes dificultades para vivir una vida en santidad. En parte buscaban de Dios, pero en otra Sí. parte hacían idolatría, tenían murmuración, pecaban contra Dios. Por lo tanto, ahí había una lucha entre la obediencia y la desobediencia. Pero Dios demanda que seamos santos. ¿Por qué?
porque Él sabe que nosotros podemos obedecer y que nosotros podemos mejorar, podemos cambiar obedeciéndole a Él. Porque si yo le obedezco a Él, es Él el que me va a ayudar a través de su presencia a ser santo. La única manera de que nosotros seamos santos es estar conectado con Él. Amén, pastor. Por Amén. supuesto que la iglesia de Cristo es santa ante el Padre a través de la sangre de Cristo, yo lo sé, pero acá estamos hablando de una santidad en nosotros de obediencia progresiva que se expresa. Amén. Sería una santidad práctica, la cual nosotros debemos practicar. Correcto. Esa Mm, obediencia te hace que seamos santos en nuestras acciones. Esa santidad práctica, como dices, es de testimonio. amén. Dios quería que este pueblo reflejare al único Dios. Pero este pueblo tenía grandes Mm, problemas de idolatría. Y bueno, la amén. iglesia no se queda atrás. La iglesia también tiene grandes problemas de idolatría. Esta es Amén, la pastor. única vez que Dios dice a Moisés que le hable directamente, a toda la congregación de los hijos de Israel. El imperativo, santos seréis, y el motivo de que el pueblo fuera santo es porque Jehová es santo y porque Jehová es el Dios de Israel. Este es el principal mensaje de este capítulo y de todo el rollo levítico realmente, porque Dios al ordenar al pueblo de Israel, mira, esa disciplina que les da a través de los mandamientos, de los 613 mandamientos más, es para disciplinarlos. Es como nosotros. Nosotros, el Señor nos enseña lo que no debemos de hacer. No debemos de fumar, no debemos de tomar, no debemos de mentir, no debemos de robar, no debemos de manipular. ¿Para qué Él nos disciplina? Porque disciplinándonos, nosotros vivimos esa santidad práctica. Mm, amén. Son normas, hijo. Es todo. Lo que pasa es que al pecado no le gustan las normas. Mm, Al pecado le gustan las normas que le conviene. Es por eso que no respetan ni las leyes del mundo secular. Las respetan porque saben que van a la cárcel. Mira, no se pasan el semáforo en rojo porque les ponen multas, si no se pasarían. Es por mm, eso que tú ves que muchos están en rojo justamente en el cambio de ámbar a rojo y aceleran para pasar, para ganar. Eso es pecado. Ven que todavía no sale el carro que estaba en rojo, ellos están en verde, se pone en ámbar y ya el carro tiene que estar disminuyendo la velocidad hasta llegar a la esquina. Pero la gente acelera para ganarle al rojo y cruzan la vía en rojo. Y de ahí recién sale el otro carro. Eso se llama pecado. Transgredir la ley. Por eso existen los accidentes. Porque el que está acá está esperando el verde para picar, para salir. Y tiene el derecho de picar porque está en verde. Pero si él pica y el otro está cruzando, ahí se produce el accidente.
porque el otro transgredió la ley. Amén, Ese es el pastor. corazón del hombre. Mm, Es por eso que las normas son necesarias en la vida. El maestro divino repitió esta idea en el Sermón del Monte, lo que dijo en Levítico: sed pues vosotros santos, como vuestro Padre es santo y está en el cielo. Recuerda que acá le está hablando a judíos. mm, Algunos eruditos bíblicos dicen que realmente se escribió en hebreo el único evangelio, el de Mateo. El Señor Jesús está repitiendo lo que se le dio a Moisés en la zarza, en Levítico: sed pues santos, como vuestro Padre Jehová, tu Dios, es santo. Está repitiendo a otra generación de judíos lo que se le dijo a la primera generación. amén. O sea que hay mucha doctrina de santidad. Pero es para judíos. También nos habla para la iglesia, y toda la Biblia es palabra de Dios. Ahora, esa palabra, sed pues perfectos, sed pues santos, Dios nos está enseñando acá a que nosotros podemos llegar a tener esa madurez. Nosotros podemos llegar a tener esa madurez, mi hermano Brian, Amén. que se llega a mirar el testimonio. Esa madurez de lo cual demuestra nuestra santidad práctica. Porque es santidad práctica. Todos los días nuestras actitudes demuestran que estamos separados de las cosas de este mundo que desagradan a Dios. El salmista escribió: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte. Postraos, o sea, caigan en humillación, quebranten todo su ser, póstrense, humíllense ante su santo monte, hablando de su presencia. Porque el que está sobre el santo monte es santo. Mm, Y eso es amén. algo que el Señor le dijo a Moisés claramente: quítate el calzado, porque estás en tierra santa. Y acá habla monte santo. Ahí nosotros, acá en mi oficina se vuelve santo. Es un lugar donde se predica, es un lugar donde la presencia del Señor siempre está aquí. Igual Mm, la casa de oración es un lugar donde no se contamina con cosas del mundo. A pesar que las paredes no son santas, nosotros, como cuerpo de Cristo, consagramos el lugar. amén, pastor. Sí. La casa donde vivimos es santa, por eso no permite borrachos. Primera de Mm, Pedro, capítulo 1, versículo 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo. Pedro habla ahora ya para la iglesia, que aquel que nos llamó, que nos sacó de las tinieblas a la luz, al reino de Jesús el ungido, nos demanda santidad. Pero acá está lo que dijiste:
sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, una santidad práctica. Mm, Acá Pedro nos está enseñando que la santidad se practica. mm, Y esto es importante, ¿no? Porque este es un buen versículo, Primera de Pedro 1:15, si nosotros queremos enseñar a las mujeres a sacarse el escote. Esto es mejor de mentir y decir los predicadores mentirosos que dicen que la mujer no vista como el hombre. Eso es sacar el contexto del texto. Porque en aquel entonces no existían ni los pantalones. Eso es algo cultural en el tiempo de los judíos, específicamente en las guerras. Pero acá Pedro nos está diciendo que seamos santos en nuestra manera de vivir. Está hablando de una santidad práctica, de una santidad externa. Porque Pedro sabe que todo aquel que tenga al santo dentro de su corazón va a estar siendo regenerado y cambiando sus actitudes. mm. Amén. Ese versículo es más poderoso para decirle a la hermanita que cambie su manera práctica de vivir, porque lo que demuestra es mundanalidad. ¿Te diste cuenta? Sí, pastor, amén. ¿Y al hermano qué? Y a él no. O sea, solamente le decimos a la hermana que se quite el escote y el hermano que sale sin camiseta, va al gimnasio, enseña su pecho peludo, moviendo los músculos, a él no se le dice nada, solo contra la hermana. A los hermanos también, porque los hermanos también se visten mundanamente a veces y aún se peinan mundanamente y se cortan el cabello mundanamente. La mujer es mujer, el hombre es hombre. El hombre siempre un caballerito y la mujer siempre una dama. Aún eso refleja la santidad de Cristo. Cuando alguien Mm, te diga, ay, es que yo no, es que tú eres legalista, no estamos hablando nada de legalismo. Es que ella no entiende lo que significa que Dios es santo. Y si no quiere escuchar es perder el tiempo. Vas a comenzar a hablar una hora mientras que la hermana no desea, o la señorita o el caballero, entender. amén. Y aún el que ya ha madurado, la Biblia nos enseña, el que es santo, santifíquese más. Mm, O sea, dentro de nuestra madurez, dentro de nuestra perfección, hay algo más que podemos hacer. Y el que sea justo, justifíquese más. O sea, Brian, todavía hay algo que podemos hacer. ¿Qué te parece? amén, pastor. Es que siempre podemos dar un poco más. Ah, Es que siempre podemos dar un poco más, pastor. así es. Es por eso que nos dice la palabra también, el que piensa estar firme, mire que no caiga, sino Sí, mantenernos siempre. correcto. Mm, Y eso
de cierta forma como que nos lleva a una perseverancia. Es que sí, Mm, nosotros tenemos que ser obedientes, perseverar. La obediencia ah, es progresiva, no para salvación, ¿ah? mm, Porque hay algunos dicen persevera para que sea salvo. Yo creo y estoy seguro que todo aquel que se arrepintió y está en Cristo entró dentro de la escuela del quebranto y empieza el proceso de su caminar o la carrera de la fe. Y ahí hay un trato ya de Dios con esa persona. mm. Amén, pastor. Es que tú no eres salvo porque tú eres mejor que otro. Tú eres salvo porque un día te arrepentiste de corazón y entraste al nuevo nacimiento. Y ahí entró el proceso. ¿Te diste cuenta? Tú te arrepientes de corazón y entraste a la doctrina del nuevo nacimiento. Eres un bebé. Por lo tanto, vas a ser berrinchoso, gritón. Vas a seguir pecando. Pero ahí es la obra, el ministerio del Espíritu Santo, que te va regenerando, formando la imagen de Cristo. Ahora nosotros que somos maduros, no debemos de sentirnos que el que está comenzando y peca, y tú le dices que Mm, no eres salvo. No, está dentro del proceso. sí, pastor, amén. Sí. Cuidado con aquellos que dicen que la salvación se pierde porque el hermanito está luchando en un pecado. Ya no se acuerda cuando él comenzó y pecaba. Solo que ahora el orgullo está envanecido porque como ya no peca, se siente mejor del que peca. Mm, Y ese que ya no peca y dice que ya no peca y es pastor, roba el wifi del vecino. ¿Te diste cuenta? Está pecando contra Dios. Se cree muy santo cuando no paga ni los impuestos. mm, amén, amén. Mm, El pecado del hombre siempre va a impulsar a sentirse mejor que otros, el ego, el yoísmo. La Biblia se subraya su santidad con mandamientos. Mira lo que te decía, directos, objetos, visiones personales y juicios individuales, para que veas que la santidad se involucra en todo. mm, Perdón. La ley moral de Dios lo expresa en los 10 mandamientos que dio en el Éxodo. Ahí expresa la ley moral de Dios. amén. Y bueno, todo esto que Él dio es poderosísimo, aún para mí. Cuando yo soy un mezquino interesado, digo, no es para mí, fue en el tiempo de la ley. Pero cuando dice, no tendrás dioses ajenos, eso encierra una gran teología. No te harás Dios ni en los cielos ni en la tierra, y hay mucha enseñanza. Y nos demuestra que somos el pueblo de Dios. Honrarás padre y madre. Qué interesante. Encierra muchísimo. Habla de familia.
No codiciarás. Los hermanitos codician un montón. Pero cuando estudias la ley, en estos 10 mandamientos dicen, yo no voy a estudiarlo, porque eso es Antiguo Testamento. Eh, Pero andan codiciando, andan mirando a la hermanita, andan mirando a la vecina, mienten, manipulan, deshonran a sus padres. ¿Te diste cuenta? Lo único que no vas a aplicar, lógicamente, es el sábado. Pero a mí no me molesta cambiarle el sábado por el domingo. A mí no me molesta cambiarle el sábado también por el lunes. Y cuando yo llego al mandamiento del sábado descansarás, yo le quito el sábado y le pongo de lunes a domingo. Porque mi Shabbat, mi descanso es Jesús. Todos los días para mí son sábados en Cristo. Mm, amén. Pero Amén. los 10 mandamientos de piedra los tengo que tener claramente en mi vida. ¿Por qué? Porque es la ley moral. Mm, Aún cuando voy a Levíticos y veo todos estos sistemas de sacrificio, no me asusto, sino que me muestra que fueron una sombra para Cristo. Entonces yo voy a ver eso mirando a Cristo, el único sacrificio para siempre. amén, pastor. Y cuando veo la carne, me la como, pues. No hago sacrificio, pero me como pues un plato de frijoles con carne. No me preocupa mirar lo antiguo, porque no me afecta. Porque toda la Biblia es ley moral de Dios. Toda la Biblia es espiritual. Y es útil para redarguir, para corregir, aún para diferenciar lo que era para Israel y lo que es para la iglesia. Pero cuando tú no tienes una mente escritural, tú no entiendes realmente la palabra. La ley espiritual, las fiestas y las ofrendas. Claro, nosotros no hacemos en este aspecto las fiestas, pero nos interesa saber por qué lo hacían, pues. Eran tiempos de reunión de la congregación judía. Pero cuando viene el aniversario de la iglesia, ahí sí haces una fiesta. Entonces tú Mm, puedes ver que las fiestas judías reunían al pueblo. Y en la iglesia, cuando hacemos un bautismo, reunimos al pueblo y celebramos y comemos y hacemos una parrilla, juegan fútbol. Es una fiesta. Y cuando viene el aniversario, sacan la plata, invitan al predicador, hacen una comelona, viene el predicador, predica y no le dan ofrenda. mm, amén. Le dan un certificadito. Tremendo. Mm, No hacemos la fiesta judía, pero hacemos otro tipo de fiestas. La ley ceremonial, la dieta, la sanidad, todo esto es bueno. La dieta, si estás muy gordo no puedes ayunar.
Por eso hay pastores que son gordos. No pueden doblar rodillas, tienen las rodillas adoloridas. Están tan gordos que oran sentados o echados en su cama. Deberían regresar a la ley levítica. Mm. Y están tan gordos que tienen diabetes. Y no lo digo por burla, sino de que esos pastores, con todo respeto, tienen el don del comer. Tienen el don de la cuchara brava. Tienen el don del descontrol. Por eso están gordos. Cuando le dicen 7 días de ayuno, no pueden. Pero enseñan sobre el dominio propio. Ahora dime si la ley no era buena en ese tiempo. Mm. Sí, pastor. Como que debemos de traer la ley para regir estrictamente. Levántate a orar. Ayuno una vez por semana. No comas tanta azúcar. No comas tanta grasa, colesterol. O sea, la ley es buena, hijo, porque te ayuda a tu bienestar. ¿Qué te parece? Sí, pastor, amén, amén. Es No así, estamos debemos así. tener Dime. una disciplina, debemos tener una disciplina, pastor. Es necesario. Ujú, correcto, correcto. No estamos hablando sobre la ley judía en sí, en los sacrificios, en los rituales, pero aún en eso lo que nos quiere enseñar la Biblia a nosotros como cuerpo de Cristo es la disciplina. Mm. La obediencia que Dios quería que el pueblo de Israel tuviera para él. Amén. Es la misma obediencia que Dios le demandó a Adán y a Eva. Le dijo, sed santos como yo soy santo. Pero no se lo dijo, sino se lo dijo solamente, obedéceme y no comas de este fruto. Es lo que le dijo después al pueblo de Israel, sed santos porque yo soy santo. Lo Amén. que Dios le dice a Adán y a Eva es, obedéceme, Mm. pero por ser seres creados, se les dificultó obedecer. ¿Por qué se les dificultó obedecer? Porque son creados. Y todo lo creado tiene un fin. Así haya venido del polvo de la tierra. El polvo de la tierra fue creado. Mm. Así haya salido de la costilla o del hueso de Adán, fue creada. El único que no es creado y es autoexistente es Dios. Por lo tanto, Él nunca puede pecar. Mm. Amén, pastor.